Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video de YouTube. Bienvenidos. Yo y mi gripe, que nos va a estar acompañando en todo el video, traemos un tema súper interesante para ti. Y es un tema que me gusta hablarlo porque vamos a hablar de uno de mis instrumentos favoritos, que son las opciones financieras. Y las opciones financieras tienen dos equipos, dos teams. El team que lo ama y el que lo odia, ¿ok? Pero el que lo odia es porque la verdad estás cometiendo unos errores, cariño, que no debes de hacer. Y es por eso que las odias, porque las opciones son encantadoras si lo sabes hacer. Entonces yo hoy te voy a hablar de los errores más comunes que se cometen cuando hacemos trading con opciones financieras. Porque si tú eres uno de esos de que sigue perdiendo dinero y sigue perdiendo dinero y sigue y dices, pero ¿por qué? Posiblemente puedas estar cometiendo uno de estos errores. Así que ese es el tema que vamos a hablar a continuación. ¿Y quién soy yo? Mi nombre es Majo y soy mentora de nuestra maravillosa comunidad de Acción Latina, la mejor comunidad de trading en español, por los medios. ¿Ok? Porque posiblemente también podamos incursionar en inglés, pero en español somos la mejor. Y bueno, si es primera vez que te nos unes a nuestro canal, por favor no te olvides de suscribirte, activar la campanita. ¿Por qué? Porque diariamente estamos subiendo contenido de calidad, estamos subiendo videos, estamos subiendo información súper importante para ti si estás en esta área del trading y las inversiones. Si quieres aprender, sin duda estamos comprometidos a guiarte gratuitamente. Así que comencemos con el video. Opciones financieras, ¿la odias o la amas? Primero, hablemos, ¿qué son las opciones? Las opciones es un instrumento financiero, ¿ok? Así como las acciones, así como los futuros, o sea, operar con opciones es un tipo de instrumento financiero. Se lo conoce como un derivado. ¿Por qué? Porque este instrumento financiero depende de otro. Podemos decir, las opciones son contratos sobre acciones, ETF, índices bursátiles, ¿ok? Esto no tiene nada que ver con las opciones binarias. Las opciones binarias es un instrumento no regulado. Estoy hablando de las opciones financieras, al cual el instrumento está regulado y es totalmente legal. Que también es un tema, también es un concepto que a veces se llega a confundir, ¿no? Tienden a confundir opciones binarias con opciones financieras. Yo no hago opciones binarias, me parece que es un scam, que es un fraude. Estamos hablando en este video de las opciones financieras, ¿okay? Entonces, las opciones financieras es un instrumento que se establece como un contrato. Ahora, hacer un instrumento que se establece como un contrato, las opciones financieras te dan un rendimiento mayor que el que te suele dar una acción, y por eso que suele ser un instrumento muy atractivo. Las opciones financieras, este instrumento financiero, valga la redundancia, al principio se creó con la finalidad de ser un instrumento de cobertura. ¿Qué quiere decir? Que los institucionales entraban al mercado de opciones financieras para cubrir sus grandes posiciones que tenían en el stock market, o sea, en el mercado de acciones. Luego, los traders retail fuimos cada vez creciendo más en el mercado de opciones. Incluso creo que el mayor boom por el mercado de opciones se dio en el 2020, luego de la pandemia o durante la pandemia. Pudiéramos decir la mayoría de traders retail entró al mercado, que fue en ese momento. En ese momento las opciones ganan popularidad, ganan amor y ganan odio al mismo tiempo. ¿Pero por qué? Porque bueno, las opciones, para mí, hay varios errores que se cometen con las opciones. Primero, es un instrumento que es bastante complejo, ¿ok? Al ser un instrumento bastante complejo, tú no puedes pensar que el mercado de opciones es simplemente comprar un contrato y ya. O sea, simplemente aprender a trabajar la plataforma, aprender a ubicar la cadena de contratos, comprar un contrato y lo dejo allí, gane o pierda. ¿Qué pasa? Que en el 2020, pues tenemos un mercado que luego de la caída fuerte por el COVID, el mercado tuvo un alza increíble por la inyección de liquidez por parte de la Reserva Federal, la economía, y bueno, el mercado subió fuertemente. Entonces, por supuesto, mucha gente que incursionó en ese momento no tenían conocimiento previo, lo que hacían era comprar calls, y el mercado subía, y era que el mercado subía por, bueno, la inyección de liquidez. Entonces, estas personas ganaban dinero. Incluso yo tuve un estudiante que llegó a mí después de quemarse una cuenta, y una de las cosas que él me había comentado es que comenzó justamente en el 2020, después de marzo, cuando empezó esa alza sostenida del mercado, y una cuenta de 1,000 la llevó a 10,000 en menos de 3 meses, ¿ok? Pero ¿qué pasó? Me cuenta él que después se la quemó. Yo le digo, claro, por supuesto, porque lo que pasa es que tú no tenías los conocimientos necesarios, entraste al mercado de opciones, tuviste un golpe de suerte, 2, 3, 4 quizás, pensaste que iba a ser así de fácil, y luego el mercado pasa factura. ¿Por qué? Porque el mercado no siempre es igual, lastimosamente. Y esa suerte de principiante dura un poco, pero no es sostenible.
Entonces, como no es sostenible, o sea, me parece que el primer error que cometen las personas que pierden en el mercado de opciones es subestimar al mercado de opciones. Pensar que es fácil, pensar que es un instrumento fácil y no se educa. ¿Qué quieren decir? Que entran al mercado de opciones porque ya aprendieron a usar la plataforma, ya saben lo que es comprar un contrato y ya lo saben vender y de repente dicen, bueno, ¿sabes que yo voy a comprar un contrato de Apple? ¿Por qué? Porque sí, porque de repente sé un poquito de análisis técnico porque trabajé en el stock market o hice futuros y como yo sé de análisis técnico, trazar soporte, resistencia, líneas y tendencia, yo creo que ya puedo hacer opciones. Entonces subestiman el mercado de options y entonces esa falta de conocimiento, esa falta de educación es el primer error que cometen los traders que entran al mercado de opciones. Porque el mercado de opciones es un mercado que necesita que tú estudies. No es un mercado fácil, o sea, no es un instrumento financiero que es fácil, ni que se aprende en un día ni dos. Tiene muchas cositas que hay que tener en consideración y es algo que nosotros enseñamos en Acción Latina, sobre todo yo que soy parte del equipo de mentores de opcionistas, sobre todo de la primera parte, sobre todo la parte básica de opciones. Siempre le digo a los estudiantes, a los accionistas, que cuando uno entra al mercado de opciones, la parte principal, o sea, que a veces nosotros subestimamos, que es el análisis del contrato, lo pasamos por alto porque pensamos que el análisis de la gráfica es lo primordial y el mercado de options no lo es. Entonces, el primer error es subestimar este instrumento financiero pensando que es fácil porque simplemente sabes hacer un análisis técnico. Otro error que se comete muchísimo y por lo cual la gente pierde mucho dinero es que para las opciones financieras se tienen que tener dos tipos de análisis, ¿ok? Ay, que se me va el cojo. Ay, que me disculpa. Bueno, es que la gripe, la medicina de la gripe me tiene aquí con la tontera. Pero, ¿dónde estaba? Que se subestima en el mercado de opciones, les comentaba, es que hay que hacer dos tipos de análisis. El primer tipo de análisis que se debe hacer, por supuesto, es el análisis de la gráfica. Ese análisis de la gráfica, o sea, cuando tú analizas la compañía en diferentes tipos, en temporalidades, temporalidad de velas diarias, temporalidades semanales, analizas los indicadores, soporte, resistencia, línea de tendencia, patrones, lo que tú consideres. Y de repente, por ejemplo, dices, bueno, yo considero y veo probable que Apple suba. Y dices, bueno, yo voy a comprar un call. De repente compras un call de Apple, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Una vez que tú haces ese análisis técnico, la compra del call no es solamente ir a la cadena de contrato y hacer un clic. ¿Qué significa esto? Que el contrato tiene que tener un análisis, ¿ok? El contrato tiene que cumplir con ciertos criterios, porque si el contrato no cumple con ciertos criterios, mira, te voy a decir algo, el gráfico puede ir a tu favor y así tu contrato puede ir a estar en pérdida. ¿A quién no le ha pasado eso? Yo no hace mucho les comenté, les publiqué un video de una de mis mayores pérdidas y fue por este tipo de desconocimiento, porque pensaba que nada más es la gráfica. Entonces, el análisis del contrato para mí es prioridad. Es súper importante que tú lo tengas en consideración. ¿Y qué tenemos que tener en consideración en el análisis del contrato? Varias cosas. Primero, date una repasada por las griegas, que tenemos videos de griegas aquí en este canal. Date una repasada por las griegas. ¿Por qué? Porque tú tienes que manejar el tema de las griegas en las opciones. Porque cuando yo compro un contrato de opciones, el contrato de opciones no solamente se valoriza o se deprecia dependiendo del movimiento de la acción, sino que también dependiendo de otros componentes. ¿Como cuál? Tiempo, volatilidad. Y luego tenemos el precio de la acción. Entonces, dinero, tiempo y volatilidad. Entonces, muchas veces en consideración tomamos nada más la acción del precio de la gráfica, pero ignoramos el tiempo e ignoramos la volatilidad. Y estos dos son tendones de Aquiles de las opciones financieras. Vamos a la cadena de contratos. Ok, entonces fíjate, aquí tenemos la cadena de contratos, ¿ok? Muchas personas cometen, como yo les comentaba, es subestimar las griegas, o sea, es no prestarle atención a las griegas. Las griegas son delta, gamma, fira o vega. Independientemente del broker que tú estés utilizando, todo broker que trabaje con las opciones financieras tiene que darte la posibilidad de enseñarte las griegas, o sea, de que tú puedas ver las griegas, en este caso en la cadena de contratos, ¿ok? Error común, porque no puedo explicar griega por griega porque se nos va 3 horas en este video. Un error común, por ejemplo, personas que van a hacer swing trading y que por esto es que pierden en opciones. Personas que van a hacer swing trading. ¿Qué significa swing trading? Que tú abres y cierras una operación a los días. Entonces, ¿qué hacen? Y dicen, bueno, como yo
voy a abrir hoy esta operativa y mi perspectiva es de repente que Apple sube en 2 días y yo la voy a cerrar en 4 días, en 3 días máximo. Yo le voy a comprar un contrato con fecha de vencimiento a 5 días. 5 días de vencimiento. O sea, la primera fecha de vencimiento todavía tiene 5 días. ¿Por qué? Porque yo nada más le voy a dejar de vida a mi contrato 2 días. Entonces yo voy a comprar un contrato que vence en 5 días. Sale mucho más barato. Técnicamente sale más barato. Pero aquí el problema es que tu contrato, así Apple, o en este caso que tenemos AMD, no se mueva. El contrato sufre, se deprecia, ¿ok? Por cada día que tú dejas abierto. Entonces, por ejemplo, observa esto acá. Aquí tenemos FIRA y aquí tenemos Delta, ¿ok? FIRA es lo que pierde un contrato día a día hasta el vencimiento. Entonces, por ejemplo, compraste este que vale 152 y dices, yo lo voy a dejar abierto para mañana, ¿ok? Tiene un FIRA de 0.27. ¿Qué quiere decir? Que este contrato de hoy para mañana, así la acción no se mueva, o sea, si AMD, que es la acción que tenemos acá, no se mueva, ese contrato, por nada más pasar de hoy para mañana, pierde $27 sin moverse la acción. Y si la acción se mueve en tu contra por el delta, que es el que se le suma o se le resta al contrato por cada punto de variación de la acción, eso está en otro video, pero si quieren un video más de griegas detallado me lo pueden dejar en los comentarios, prometo que se los hago. Entonces imagínate que si AMD en vez de ir a tu favor va en contra, supongamos que tenemos un call, no solamente por pasar de un día a otro vas a perder $27, plus tienes que sumarle a eso $33 de pérdida si AMD se viene en tu contra por el delta. Entonces, en conclusión, aquí llegamos con el tiempo, que los contratos de swing trading tienen que tener tiempo, querido. O sea, puede ser que compres un contrato una semana y si la acción se mueve muy fuerte a tu favor, tu contrato vuele y te ganes porcentaje absurdo, enorme, 100%, 100%, pero si se mueve en tu contra, también puedes perder mucho. Y entonces eso es algo que tú no puedes controlar. ¿Por qué? Porque tú no puedes controlar el gap. O sea, el gap es el movimiento del pre-market y del after hour y las opciones no funcionan en los after hours. Entonces, cuando yo veo personas que están haciendo swing trading y yo le pregunto ¿a qué vencimiento que los de contrato? Al viernes. ¿Qué día hoy? Miércoles. Ok, estás jugando con fuego. Vas con esa posición a lotería. A que ganes todo o pierdas todo. Entonces tampoco tienes una buena gestión de riesgo. ¿Pero por qué? Si todavía me quedan días para vencer. Sí, pero ¿y las griegas las ignoran? Entonces para mí un contrato de swing trading debe tener por lo mínimo unos 30 días. Haz más pero pagas más. Sí, pero tienes más probabilidades. Disminuyes el riesgo. Y busca una acción que esté dentro de tu capital, o sea, dentro del capital que tú vas a manejar. Porque no vale la pena el riesgo tan fuerte, ¿ok? Si tú vas a hacer day trading, por ejemplo, en la comunidad hay muchos day traders. Mira, tú puedes comprar contratos a la primera semana y a la segunda semana de vencimiento. No hay ningún tipo de problema. ¿Por qué no hay problema? Esta griega de FIRA, la que la gente ignora y por la cual pierde mucho, normalmente siempre es cuando pasa un día para otro. Entonces, si son contratos de day trading, tú puedes abrir y cerrar la posición el mismo día, ¿ok? No necesitas tener contratos a 30 días. Entonces, contratos de day trading, misma semana o la segunda semana de vencimiento, ¿ok? Hay otra cosa. Los contratos del SPY y del QQQ y del IWM tienen vencimiento todos los días. Eso es algo que la exchange decidió hacer. Tener que los índices bursátiles, los ETF de índices bursátiles tuvieran vencimiento todos los días. Y chévere, es buenísimo. Pero ¿qué pasa? Son contratos súper volátiles, ¿ok? O sea, o ganas mucho o pierdes mucho. Entonces, si tú eres una persona que va a operar contratos del SPY, del QQQ, del Russell con vencimiento al mismo día, ten en consideración el riesgo. Ten en consideración que este tipo de contratos con este tipo de vencimiento que vencen el mismo día, o sea, literal, tú pestañeas y el contrato te puede poner a ganar 30%. O perder 30%, ¿ok? Entonces, esas son cositas que tienes que tener en consideración, que hay que hacer el análisis de la cadena de contrato, porque no basta solamente hacer el análisis de la acción. Otro error que cometen mucho con las opciones financieras es con la gestión de riesgo, ¿ok? Las opciones financieras, como cualquier otro instrumento, necesita una gestión de riesgo. Pero también hay que tener en consideración que en las opciones o ganas mucho o pierdes mucho. Por ejemplo, yo particularmente con un contrato de opciones, o sea, mi stop loss normalmente suele ser un 17%. Si la posición me regresa un 17%, cierro el contrato. Pero esos 17% no es el mismo stop loss que yo le manejo a una acción. ¿Por qué? Porque a un swing trading con una acción, o sea, para que la acción retroceda un 17% es mucho. O sea, eso no suele pasar. Pero un contrato suele pasar rápido. Entonces, la gestión de riesgo en las opciones tiene que estar muy bien ajustada. ¿Por qué? Porque con las opciones o ganas mucho o pierdes mucho.
Y eso es lo que muchas veces las personas no tienen en consideración y es un error que se comete. Además que las opciones, hay una infinidad de estrategias de variedad, que también vale la pena que tú estudies. No solamente están las compras, está también el área de las ventas, está también el área de los spreads, que es un área que a mí me gusta mucho y que te ayuda a mitigar el riesgo. Espero que te haya gustado este video y que haya aclarado un poco tus dudas. Si son algunos de estos errores que estás cometiendo, por favor, es hora de corregir. Las opciones sin duda es un instrumento muy bueno, pero sí hay que estudiarlo, sí hay que ser consciente, hay que aplicarse porque no es el más fácil, al contrario, es uno de los más difíciles. Por favor, déjenme su comentario, déjenme su like, avísenme qué les pareció este video y nos vemos en el próximo. No te olvides de suscribirte, activa la campanita y nos vemos en el próximo. Chaito.